Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una revisión paso a paso para realizar un reporte basado en temas de fórmulas básicas de Excel y diseño de gráficos personalizados utilizando una base de datos que otorgó, eh, que contabiliza los apoyos realizados por el Gobierno de México a través de un programa que existió en el 2018 llamado Prospera. Entonces, en esta base de datos, que son registros grandes, son miles de registros de cada uno de ellos, vamos a aprender cómo importar la información, cómo manipularla y cómo crear estos reportes que sean más accesibles y fáciles de leer. Tenemos dos secciones. La primera sección son los indicadores principales. Aquí te muestra cuáles son los apoyos realizados. Y para este ejercicio práctico nada más importamos los dos primeros bimestres. Entonces te da el totalizado y el desagregado de los dos primeros bimestres. También te lo da en montos otorgados por miles de pesos y te da la información detallada de buscador de una persona. Entonces, por ejemplo, podemos buscar aquí, te da un listado de todos los nombres que tiene la base de datos. Entonces podemos buscar Maribel, por ejemplo. Y el sistema filtra los apellidos aplicable a los nombres de Maribel. Entonces podemos ponerle Maribel Ávila y después con Maribel Ávila busca qué apellidos son aceptables para Maribel Ávila. Entonces aquí tenemos Velázquez, por ejemplo. Entonces es una forma más sencilla de filtrar. Son filtros dependientes y te permite seleccionar de una forma más ágil el nombre que quieres o que deseas obtener. Entonces te da el total de apoyos recibidos, el monto de dinero recibido y el desagregado por primero y segundo bimestre, tanto apoyos como montos otorgados. A lo largo de esta sesión vamos a aprender cómo realizar este tipo de reportes gráficos y cómo hacer el tratamiento de la información. Muy bien, los que me conocen, yo acostumbro realizar eh, reportes o dashboard o la información que se trabaje por capas. Realmente yo inicio colocando una página de portada, una hoja de portada, y aquí coloco logos e información de lo que se está tratando respecto a este informe. Luego, ya sea reporte o el dashboard, en este caso, posteriormente hago una hoja en la cual pongo cálculos y después estarían todas las bases de datos o los datasets que tengamos que importar y los cuales haríamos tratamiento. ¿Esto en qué te beneficia? En que tú puedes dar permisos después para hacer la distribución del archivo, en la cual la portada y el dashboard o el reporte puedan verlo, la parte de cálculo esté protegido, esté limitado y las bases de datos estén ocultas, ¿no? Para evitar cualquier tipo de información. Entonces, esa es la preparación que yo siempre hago respecto a cómo establecer un inicio por capas, ¿no? Perfecto. Ahora, en la información que están en los comentarios, les coloqué los links para descargar las bases de datos que vamos a utilizar. Estos son datasets que brinda el gobierno de México y vienen para años y bimestres. En este caso yo voy a utilizar el de 2018 y solamente descargué para el primer y segundo bimestre. Si ustedes le dan clic al archivo, observarán que no es un formato estandarizado que estamos acostumbrados como CSV, pero es un archivo plano texto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre estos para importarlos. Muy bien, ya que tenemos detectados estos archivos que vamos a utilizar, nos regresamos al Excel y luego nos vamos a datos, obtener datos desde un archivo y aquí tenemos que identificar, no es un Excel,
pero tampoco son XML, PDF, entonces es un archivo de texto. Si bien no es CSV, porque no es estandarizado o separado por coma, pero sí es un archivo de texto, ¿sí? En este caso lo tenemos los archivos que hemos descargado y buscamos para el primer bimestre. Aquí está detectado primer bimestre y le vamos a dar importar. Esperamos a que cargue y observamos cómo lo está dando de una forma incorrecta, no detectó que es una base de datos. Entonces nos vamos a ir a este comando que dice transformar datos y nos va a jalar el Power Query de Excel. Entonces tenemos que identificar patrones. Aquí vemos que tiene un año, luego vienen un número, Ciudad de México, viene otro número, Azcapotzalco. Entonces estamos viendo que son delegaciones, ciudades, bimestres quizá. Entonces están separados por un elemento. Este elemento es el circunflijo o el gorrito que algunos le llaman. Entonces, este elemento es el que está separado campos, que no es muy común. Entonces, lo que vamos a hacer es, en la opción que dice dividir columna, hay varios elementos y vamos a poner delimitador. Es este texto que está haciendo la separación y vean cómo Excel ya identificó que se trata de lo que estaba comentando. Si por alguna razón no lo detecta, los dejó en 2 puntos o coma, que a veces es lo más común, tenemos que cambiarlo y ponerle personalizado, que tenga este elemento y decir que es en cada aparición. Ya que tenemos esa información seleccionada, le damos en aceptar. Vean cómo ya me empezó a dar las columnas adecuadamente, ya tiene una información sobre los beneficiarios, pero si observamos, la primer fila debe de ser un dato y aquí la primera fila tiene los campos, los encabezados. Esto quiere decir que este dato, esta fila, corresponde a mis encabezados. Aquí hay una opción en Excel que dice usar la primera fila como encabezado. Le doy un clic, empieza a hacer la transformación y listo, vean, bimestre, claves de estado, nombre del estado, clave de municipio, ya está correcto. Como ya tenemos los datos adecuadamente, nos vamos a cerrar y cargar y nuevamente cerrar y cargar. Esto va a importar la base de datos en su totalidad y nos crea una nueva hoja. Vean, dice que ya acabó y tiene 69.426 registros importados. Lo voy a colocar hasta el último y le voy a cambiar el nombre a la hoja que diga primer bimestre. ¿Ok? Y vamos a hacer lo mismo para el otro archivo. Entonces nos vamos a datos, obtener datos desde texto, desde archivo, desde texto CSV y ahora seleccionamos el segundo bimestre. Le damos a importar. Observamos que tiene el mismo tratamiento. Le damos transformar datos. Después en dividir columna por delimitador. Una vez que lo detectó y vemos que es adecuado para cada aparición, le damos en aceptar. Y nos falta el tema de los encabezados. Usar primera fila como encabezado. Ahora sí, ya tenemos toda la información. Le damos cerrar y cargar. Y va a empezar a trabajar para importar este segundo dataset en otra hoja. Ahí sigue trabajando. Para aquí, en este caso, tiene 90.778 registros. Le voy a poner segundo bimestre como nuevo nombre. Y lo voy a colocar hasta el último. Como les decía, yo pongo portada, mi reporte dashboard, la sección de cálculos, las bases de datos y los datasets. Hecho esto, que ya tenemos nuestros datasets importados, ahora nos falta obtener una base de datos unificada. Lo que vamos a hacer entonces es, igual nos vamos a datos, obtener datos,
y ya no desde un archivo, sino aquí hay una opción que dice combinar consultas. En combinar consultas hay una opción que dice anexar. Y esto funciona cuando tenemos bases de datos con misma estructura, pero con información de diferentes momentos, ya sean zonas, puede ser tiempos. En este caso es misma estructura, pero de diferente bimestre. Puedes importar de 2 o 3 tablas a la misma vez. Vamos a importar dos. Si tuvieran, no sé, 4 tablas, por ejemplo, tendrían que importar dos, luego dos y después la unión de ambas. Vamos a hacer, primer tabla es primer bimestre, segunda tabla es segundo bimestre y le damos a aceptar. En el Power Query observamos que no me haya hecho algo distinto a nivel de estructura de datos. No puedo saber la totalidad porque sería muy difícil verlo en esta pantalla, pero tiene que estar tratando las dos bases de datos, entonces los va a hacer bien. Ahora en nombre de base de datos vamos a ponerle bd-prospera, que sería nuestra base de datos unificada. Y finalmente vamos a ponerle cerrar y cargar. Empezamos a esperar a que haga el tratamiento adecuado y poco a poco va terminando los datos. Ya casi acaba en este punto, pero ya estamos viendo que ya unificó porque aquí tiene 160.204 registros cargados. Si observamos, ya mantiene una estructura. Tenemos 17 columnas y la fila llega hasta las 160.205 y vean cómo dice 2018-2 a diferencia de los primeros que dice 2018-1. Entonces con esto confirmamos que ya realizó la unificación de ambas bases de datos. Empecemos a realizar ahora entonces el tratamiento de la información en la hoja de cálculos para poder tener el dashboard final que fue propuesto al inicio del video. La parte de cálculos entonces debe de recibir la información que me da el dashboard. El usuario que puede escoger, puede escoger los nombres de una búsqueda particular, puede seleccionar el apellido paterno y puede seleccionar el apellido materno. Pero no podemos dejar que la persona escriba porque podemos llegar a errores. Entonces, lo más adecuado es darle esa opción a través de listas. Para ello, entonces, nos vamos a cálculos y aquí es donde vamos a empezar a obtener la información de las bases de datos. Entonces, miren, nos vamos a la base de datos de Prospera. Esta hoja no tiene nada, la voy a borrar. Entonces, la base de datos de Prospera y aquí vienen unos campos. Entonces dice nombre, apellido paterno, a materno. Esto es lo que yo voy a empezar a buscar o a seleccionar. Entonces vean, tengo un nombre, un apellido paterno y un apellido materno. Es con lo que yo cuento de campos. Entonces, ahorita simplemente voy a colocarle con otros nombres, no pasa nada, todavía no entramos a las funciones de base de datos. Vamos a ver el listado. Entonces, la selección de nombres te lo da el usuario. Vamos a hacer un poco más grande y pegado a la celda 1. La selección de nombres, luego tengo la selección de apellido paterno y tengo la selección de apellido materno. ¿De acuerdo? Para poder seleccionar los nombres, yo le tengo que dar un listado de nombres únicos. Entonces voy a mantener este formatito. Le voy a poner aquí nombres únicos.
Y esta opción de nombres únicos, yo la tendría que sacar de la base de datos unificada, ¿vale? Pero vean, está aquí en nombre. Entonces vámonos a colocar, lo más común es colocar únicos, abrimos paréntesis y nos vamos a la base de datos de Prospera, nombre, aquí está, pero a partir de la segunda fila, Control Shift y bajamos. Cerramos paréntesis y le damos un Enter. Con esto nos da en una celdas desbordadas, vean cómo está en la 2, C2, estos datos ya no son. O sea, yo si escribiera aquí, echaría a perder el dato desbordado. ¿Sí lo ven? Entonces no puedo mantener nada debajo de un dato desbordado. Pero tampoco puedo modificarlo. Aquí no puedo escribir. ¿De acuerdo? No puedo escribir. Entonces todo está en contenido como celda desbordada en C2. Ahora, si yo lo ordeno, le voy a poner ordenar, abro paréntesis y me voy hasta el final, cierro paréntesis, tendría todos los valores únicos que el usuario puede seleccionar, ¿de acuerdo? Ahora ya puedo darle al usuario entonces esta elección. Me regreso al dashboard y aquí lo que comentaba, en lugar de escribir, le tengo que dar una opción de que escoja. Eso lo vamos a lograr a través de la opción de datos y hay una opción que dice velocidad de validación de datos y cuando le damos clic, aquí dice permitir cualquier valor, lo vamos a cambiar a lista. En esta opción de lista, en origen, le damos clic, nos vamos a cálculos y sería esta celda C2. Me va a faltar algo, pero quiero mostrarles qué pasa cuando selecciono C2 y le doy a aceptar. Solamente el usuario puede escoger una opción, la primera. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Recuerden que les decía, esto es una celda desbordada. Por lo tanto, me voy aquí en validación de datos nuevamente. Y tal cual como está, que es la celda C2, le colocamos la almohadilla o signo de números. Y con eso le estoy diciendo que puedo seleccionar, que debe de seleccionar todos los datos desbordados que tiene esa celda. Le doy a Enter y vean, ahora sí, ya puedo escoger todos los nombres únicos que tiene la base de datos, ¿vale? Entonces lo voy a seleccionar en ID y ya regreso. Entonces ahora ya que el usuario seleccionó el nombre adecuado, yo lo jalo en cálculos. Entonces relaciono mi celda a la C2. Entonces en este A2 es igual al C2 del dashboard. Le puse igual. De esta forma, si yo cambio, a ver, ya regresa, ¿vale? Entonces le estoy dando una lista de únicos y el usuario me regresa un dato. ¿Esto para qué me sirve? Para ahora darle una lista de apellidos posibles. Entonces me voy acá, voy a copiar este encabezado y le voy a poner apellidos paternos disponibles del nombre seleccionado. ¿Está? Y ahora, ¿cómo es esto posible? Esta lista no va a ser, no puedo hacer lo mismo de todos los únicos que tenga mi base de datos, porque no todos los apellidos le sirven para el dato de nombre seleccionado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es hacer un filtrado. Entonces, aquí vamos a ponerle, en esta parte, vamos a ponerle entonces, si yo coloco únicos, algo similar que hicimos, a ver, únicos de qué tipo. Entonces vámonos a la base de datos y va a ser apellido paterno, perdón, me salí, aquí está, va a ser el apellido paterno y lo cierro. Ahí yo estaría trayendo todos los valores únicos
de apellido paterno, ¿de acuerdo? Si yo los ordeno, lo mismo que hicimos, ordenar estos datos, estaría trayendo todos los datos posibles eh, de la base de datos, pero no todos los posibles son del nombre. Por lo tanto, yo tendría que aplicar una fórmula que se llama filtrar, ¿de acuerdo? En la cual yo filtre todos estos apellidos en función del nombre que ha seleccionado el usuario. Entonces, después de ordenar únicos, yo lo que quiero hacer, en lugar de traerme todos los apellidos directos, tengo que filtrarlos. Entonces pongo filtrar, abro paréntesis, y aquí que digo, ok, quiero filtrar, ¿qué matriz? La de los apellidos paternos. Pero ¿cuál es? Le pongo coma. ¿Cuál es mi criterio? ¿Cuál es mi criterio? ¿Qué debo de incluir? Entonces yo debo de incluir, me voy a la base de datos, debo de incluir todos los nombres, pero siempre y cuando sean iguales, y aquí es donde me voy a regresar a cálculo, al nombre seleccionado. ¿Sí lo ven? Ya que hice eso, entonces le pongo coma y me dice si por alguna razón no existe, voy a mandar un mensaje que diga no encontrado. Y le doy un enter. Ojo, dice que encontró un error, que si quiere ajustar, le decimos que sí. Y vean, ahí era un tema de paréntesis. Le vamos a revisar que para Abel los posibles apellidos paternos son Flores, Gutiérrez y Pozos. O sea, hay muchos Abeles, pero sus apellidos paternos solo son estos. Vamos a cambiar a otro nombre. Y ya cambió. Ada, solamente hay una. Ada Iriarte. ¿Lo ven? Vamos a cambiar otro para que veamos que esté funcionando. Elisa, a ver. Elisa, hay muchos posibles apellidos paternos, pero no toda la lista original. ¿Lo ven? Tendríamos que llegar ahora a algo similar, pero con el apellido materno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, apellido paterno y sería apellidos maternos disponibles del nombre seleccionado. Entonces, ahora, ya que le di la información de paternos que está en función del nombre, vamos a hacer lo mismo con el usuario. El usuario está seleccionando a Elisa y para Elisa le da ciertos apellidos solo de Elisa. Por lo tanto, vamos a validación de datos, listado, el origen va a ser en cálculos y va a estar aquí en la celda E2 con gatito, almohadilla, y le damos a aceptar. Entonces vean, ya tenemos que en función de, si selecciono Elisa, me da opciones, ciertas opciones. Pero si cambio el nombre de Elisa y le pongo Elizabeth, ya cambió. Vean, Osornio solamente. Elizabeth solo está Osornio. Voy a regresar a Elisa. Y aquí están los posibles apellidos. ¿Vale? Me voy a cálculo. Entonces, ya que tengo que el usuario me seleccionó Elisa, el apellido paterno también que me haya seleccionado, lo voy a jalar y lo regreso. Entonces yo le di todos los posibles usuarios únicos, él escoge uno. De ese usuario que seleccionó, le doy sus apellidos paternos y el usuario elige uno. Y me falta el materno. El materno tendría que estar de la misma forma, con una opción de que pueda seleccionarlo entre todos los que tienen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo podríamos llegar a ese elemento. Es algo muy similar, vean, es algo muy similar a paterno, pero
Así como en Paterno yo agregué un filtro, que era que coincidiera con el que seleccionó, en Materno tengo que agregar otro filtro también. Pero ¿cómo hago eso? Ojo, voy a copiar toda esta fórmula, me lo voy a llevar aquí y digo, ok, darme todos en lugar de apellido paterno, dame todo el apellido materno. Entonces voy a seleccionar esto y le voy a decir todo el materno. ¿De dónde? ¿O qué debo de incluir? Ok, debo de incluir aquellos que tengan el nombre como el usuario lo seleccionó y otro filtro, que el apellido paterno sea. ¿Cómo agrego ese otro filtro? Primero, pongo entre paréntesis esta primera condición, en la cual el nombre sea igual al nombre que eligió el usuario y el i lo pongo con un por, ¿de acuerdo? Abro otro paréntesis y lo cierro. Y ahí, ¿cuál va a ser la condición? La condición, voy a copiar esto. La condición es que el apellido paterno es A-paterno. Sea igual a el seleccionado en A5. Listo, vean. Ahí tengo construida mi instrucción. Es tráeme todos los valores únicos ordenados en la cual me vas a traer apellidos maternos que cumplan con esta condición. El nombre sea igual al nombre seleccionado, que es la celda A2, y los apellidos paternos sean igual a los seleccionados en la celda A5. Si no encuentras nada, ponle no encontrado. Listo. Para Elisa Bárcenas, la opción es Gutiérrez. Ahora, ya que tengo esta opción de apellidos maternos, los tengo que llevar a las opciones de lista del usuario que puede seleccionar. Entonces nos vamos a apellido materno, nos vamos a validación de datos, en lugar de cualquier valor, nos vamos a lista, en origen, nos vamos a cálculos y es el nuevo listado que sacamos, el G2, pero recuerden que es G2 gatito. Recuerden todo esto. Es la celda y el gatito o almohadilla te expresa que es una celda desbordada. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar. Y vean, entonces Elisa Bárcenas y ya puedes coger el Gutiérrez que habíamos visto. Probemos entonces con otros nombres. Veamos. Puede ser, vamos a buscar, puede ser Miriam. ¿Qué apellidos maternos tiene? Son todos estos. Vamos a ponerle Cruz. Y para Cruz hay tres opciones. Santos, Serna. Vamos a poner Santos. Miriam Cruz Santos. Ya que seleccionó el usuario, este valor me lo tengo que llevar otra vez a cálculos para seguir haciendo el tratamiento. Entonces, en selección apellido materno le voy a poner igual. Dashboard. Selecciono. Ojo, porque no puedo seleccionar directamente por ser una lista. Selecciono una celda aledaña, le doy con las flechitas y me voy a la C6 y le doy un enter. Entonces ya está, Miriam Cruz Santos. De todas las opciones que había, selecciono Santos. Vamos a ver si le cambio. Zamora, Miriam Cruz Zamora. En cálculos Miriam Cruz Zamora y ya tiene, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto es el tema de las listas dependientes. Entonces es bastante trabajito, pero es para que no le hayamos dado directamente los datos únicos como estaban, por ser registros tan grandes. Seguimos. Bien, aclaro que el tema de las listas dependientes, habría otras formas de llegar a lo mejor más eficientes, por ejemplo, tablas dinámicas. Sin embargo, me pareció interesante para los ejercicios que se están realizando detectar esto de celdas
que son datos desbordados, y también el tema de filtros. Entonces creo que es otra vía quizá un poquito más laboriosa, pero que te da experiencia para poder acotar temas en los cuales no necesariamente podemos llegar de forma directa. Entonces, ahora regresamos al tema de fórmulas en Excel y vamos a, vamos a obtener lo siguiente. Miren, vamos a tener, quiero calcular los apoyos totales y quiero tener el monto total, que son los indicadores que estábamos viendo en el registro. Entonces, quiero saber todos los apoyos que se han dado y todo el dinero que se ha dado. Pero vamos a usar fórmulas de bases de datos. De igual forma, podríamos obtenerlo con otro tipo de funciones que no son de bases de datos. Aquí vamos a practicar en este ejercicio el tema de fórmulas de bases de datos. Ahora, para poder calcular los apoyos totales y los montos totales que tengo que conocer, me voy a la base de datos y necesito conocer el tema del bimestre y el tema del dinero. Pero vean, hay apoyos en alimentación complementario, infantil, discapacidad y monto de la manutención. Entonces voy a agregar, cuando ya tenemos tabla, yo puedo agregar columnas. Entonces voy a poner monto, van a ponerlo en mayúscula para que esté igual a lo demás, monto-apoyo. Y la fórmula que va a hacer, esta fórmula va a ser igual a la suma, abro paréntesis, y me voy a la izquierda hasta alimentación, dejo shift para escoger un rango, alimentación, clic derecho, flecha derecha, hasta llegar a monto de la manutención. Cierro paréntesis y le doy un enter y ya me va a calcular todo. Ese es un monto total, ¿de acuerdo? Porque si no, tendría que haber sacado montos de alimentación, la suma del monto de complementario, monto infantil, y luego hacer la suma de las sumas. Entonces, mejor creo una nueva columna que ya sea automáticamente la suma de los elementos. Y por lo tanto, me voy a llevar dos campos. El campo de bimestre, aquí ya tiene que estar exactamente como está escrito en las bases de datos, ¿vale? Entonces me voy a llevar el bimestre, me lo llevo a cálculos, solo el campo, y me llevo tal cual escribí este nuevo campo de columna, que es monto monto de apoyo. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es, los apoyos totales es igual a B de contara, que son las celdas no vacías, B de contara, base de datos, mi base de datos es Prospera, le voy a poner control inicio, control shift derecha abajo y selecciono toda la base de datos. Vean, B de Prospera todo, es toda la base de datos. Sin salirme, sin regresarme, hago una coma para tener nombre del campo. ¿Qué quiero contar? Lo que yo puedo contar es el bimestre, entonces sería cálculo L1. ¿Y qué criterios? En este caso es cualquier bimestre, ¿de acuerdo? Selecciono L1, L2. ¿Por qué? Porque si yo voy a buscar fórmulas de bases de datos, es bases de datos con bases de datos. Una base de datos más chica es campo valor. Entonces el campo es L1, el valor es L2. ¿De acuerdo? Le doy cerrar y le doy un enter. Ahí está. Le estoy diciendo que, vean, cuéntame todos los bimestres, o sea, todos los valores de bimestre que no sean vacíos, en el cual bimestre sea cualquiera. Si yo aquí le coloco 2018 1, solo me cuenta el primer bimestre. Si le pongo 2018 2, solo me cuenta los del segundo bimestre. Yo quiero
todos, por eso no pongo ningún valor, pero sí abarco como condición. Ahora en formato, vamos a darle un formato de número, pero nos vamos aquí a clic a las propiedades, que sea separador de miles y sin puntos decimales. Ahí está. A este va a ser muy similar, entonces le voy a poner igual b de suma y que base de datos igual prospera. Entonces control inicio, control shift derecho abajo, coma, y nombre del campo. El nombre del campo que voy a sumar ya no es bimestre, es el monto de apoyo. ¿De acuerdo? Y que es mi celda M1. Y qué criterios en la cual L1 y L2, o sea, cualquier bimestre. Ahí está. Le voy a poner formato, formato de moneda o de contabilidad, cualquiera de los dos. A ver, vamos a ponerle de contabilidad. Y listo. Pasa lo mismo que si yo pongo segundo bimestre, solo me suma tanto apoyos como montos. Y si yo le quito, es toda la base de datos. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo ese elemento. Ahora, si lo quiero desagregado, ya les adelanté el tip. Entonces, primer bimestre y vamos a ponerle apoyos. Voy a copiar este formatito. Apoyos primer bimestre y vamos a ponerle también aquí monto primer bimestre. ¿De acuerdo? Voy a de una vez copiar estos dos para decir que también voy a tener el segundo bimestre. Ok, entonces aquí voy a tener los apoyos y aquí el monto y ya tenemos una forma. Me llevo los encabezados que voy a utilizar, los dejo aquí para que estén más o menos cercanos y para el caso específico del primer bimestre, según la base de datos, vean, control inicio, es 2018-1, segundo bimestre 2018-2, ¿vale? Entonces 2018-1, 2018-2. Ahora sí, hago lo mismo, apoyos es igual b de contar, b de contara, b de prospera, coma, el nombre del campo, bimestre, criterio, el bimestre con su valor. Y le doy un enter. Ahora vean, como lo metí, me puso mal esto. Tenía que haber sido B de prospera, pero todo. Entonces, miren, me voy a B de prospera, control inicio, control shift, derecha abajo. Y ahora sí, ¿de acuerdo? Fue porque lo metí directo con las opciones que me dio ahí, pero le faltaba que tuviera todo, para que sea toda la base de datos. Y le doy el mismo formato. Entonces yo puedo ponerle la brochita para copiar formato y se lo pego a este valor. Aquí sería muy similar. Incluso yo puedo copiar las fórmulas, vean. La pego aquí, en lugar de B de contara, sería B de suma. La base de datos igual, pero lo que cambia es el campo a sumar. El campo sumar es monto de apoyo. Y le doy un enter. Copio el formato de moneda, me lo llevo, ok. Y ya que estamos ahí, y como me puse la misma estructura, podría copiar estos dos. Vean, B de contar, B de prospera, todo, que campo L9 y la suma.
qué elemento es este, le doy doble clic, M9 y la suma. Entonces ya está bien. ¿Cómo podría verificar? Los apoyos totales, 160.204, tiene que ser la suma de esos también. Entonces vamos a corroborar. Es la suma de este más el del segundo. Ahí está. Y el monto total tendría que ser el primer bimestre más el segundo bimestre. Y son iguales. Si se fijan, ¿de acuerdo? Entonces ya sacamos los totalizados utilizando fórmulas de bases de datos. Lo que vamos a hacer ahora es las gráficas, para que es lo que el usuario ve. Recuerden que aquí en cálculo se hace todo lo necesario para que en el dashboard sea lo mínimo que observe el usuario y la forma más adecuada o representativa posible. Entonces vamos a adecuar esta estructura de información a gráficas que pueda revisar en el dashboard, ¿de acuerdo? Entonces me voy a ir aquí a la derecha, ahí estamos, y aquí le vamos a poner total de apoyos realizados. Este va a ser un título y vamos a ponerle, vamos a hacerlo más grande y vamos a ponerle aquí totales y luego acá eh, totales, sí, ajá, y luego primer bimestre y del lado derecho va a ser segundo bimestre. Ya los tengo, entonces el total de apoyos es este valor. En el bimestre 1 va a ser igual a este valor y en el bimestre 2 va a ser igual a este valor. ¿Para qué lo lleve así? Porque yo ya puedo seleccionarlo de esta manera. Le doy insertar, gráficos recomendados y aquí me voy a ir al tercero, que es embudo, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Bien. Entonces, el título es total de apoyos realizados. Este texto, vamos a hacerlo más grande, a 14. 14 se ve bien con fondo blanco y le doy doble clic al gráfico para darle quizá un color naranja. Miren, ahí está. A este texto también de valores los voy a poner en negrito para que se vea más. Ahí está. Entonces te dice el total, son 160 y primero y segundo bimestre. Con eso ya tengo un primer gráfico. Ahora, de forma similar, lo que vamos a hacer es ponerle en esta parte total, monto total, perdón, monto total otorgado y podemos copiarnos estos encabezados para decir el monto total otorgado es este dinero, 184 millones. El primer bimestre son 64 millones y el segundo son 119 millones. Listo. Y los seleccionamos, insertar gráfico recomendado, embudo, aceptar. Lo vamos a poner aquí al lado y el título va a ser monto total otorgado. Vamos a subir estos textos otra vez a 14 igual que en el otro y el color blanco. Paso algo, a ver, déjenme regresarlo. Lo selecciono y color blanco.
Este primero no deja por alguna razón, lo selecciono manual, ahí está, ¿vale? Y el color, vamos a poner un poquito más claro, yo creo que es, ahí está. Listo, con esto ya tenemos los indicadores de los totalizados. Ahora vayamos al tema de el buscador de persona. Para ello tenemos que hacerle caso a este usuario que ha sido seleccionado desde el dashboard, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Miriam Cruz Zamora. Vámonos a esta celda, por ejemplo. Aquí voy a empezar a construirlo para llevar el orden. ¿Qué necesito? Necesito de mi base de datos. Si se fijan, necesito el apellido paterno, materno y nombre. Lo voy a llevar a cálculos. Y aquí lo voy a colocar. Pero también necesito llevarme el monto de apoyo. Aquí está. Y esto lo voy a colocar en esta sección. Aparte, yo quiero hacer algunos cálculos. Quiero saber el conteo, cuántas veces aparece, y quiero saber cuánto dinero se le da. Aquí pongo el mismo formato. El apellido paterno es el que seleccionó el usuario. Apellido paterno, aquí está Cruz. El apellido materno es el que seleccionó el usuario. Y el nombre, el que selecciona el usuario. Entonces es Miriam Cruz Zamora. ¿Cuánto dinero ha recibido? ¿Cuánto ha sido las veces que aparece y cuánto dinero ha obtenido? Para ver cuántas veces aparece, puedo usar la fórmula B de Contara. Y me dice base de datos. Mi base de datos es la de Prospera. Control inicio, control shift derecho abajo, coma. Y me dice nombre de campo. El nombre de campo puede ser cualquiera de estos. Hay nombres que podría estar vacío. Por lo tanto, es difícil que el apellido paterno esté vacío. Lo seleccionamos. ¿Y qué criterio es que se llame Miriam, tenga apellido paterno Cruz y tenga apellido materno Zamora? Entonces son todo este rango. Y 30K31, o sea, a paterno, a materno, nombre y sus respectivos valores. Es eso. Aquí entonces ya me sale el valor y me dice que aparece una vez. Ok. Ahora vamos a ver el dinero. Sería B de suma, que base de datos, la misma. Control Shift inicio, Control Shift derecho abajo, coma. Y me pregunta qué campo voy a sumar. Ahí sí tiene que ser el monto de apoyo. Es lo que quiero sumar. Y qué criterios son estos tres que habíamos visto. Cierro paréntesis. ¿Vale? Ahora el formato de apoyos lo copio de los que tenía acá arriba. Y el formato de moneda lo copio de acá arriba. Ahí está. Ahora vean, dice que Miriam Cruz Zamora tiene un apoyo, pero con 0 pesos. Puede ser que esté funcionando correctamente y que no tenga valor. Vamos a revisar. Miriam Cruz Zamora. Me voy a la base de datos. En nombre voy a filtrar por Miriam. Y quiero que sea solo Miriam. Voy a seleccionar solo Miriam. Y en apellido paterno voy a filtrar solo por Cruz. Y aquí hay varias, vean. Cruz Zamora. Efectivamente. Miriam Cruz Zamora
recibió un apoyo, aparece una vez, pero no tiene dinero, no tiene ningún dinero registrado. Es un tema que viene de la base de datos, por alguna razón colocan que fue apoyada, pero no colocan dinero. Ahora, alguien que se apellida similar, Miriam Cruz Serna, sí tiene y aparece dos veces. Vamos a corroborarlo. Entonces, voy a quitar estos filtros que hice para verificar. Ahí está. Me voy a mi dashboard, Miriam Cruz Serna. Me voy a cálculos y efectivamente ahí está. Miriam Cruz Serna tiene dos apoyos con un monto total de 2,850. Ahora vamos a sacar los desagregados también. Coloquemos primer bimestre, y voy a ocupar es la misma persona, exactamente la misma persona, y sus datos son los mismos. ¿Está? Entonces lo estoy asociando al de arriba, que a su vez el de arriba son los seleccionados. El monto de apoyo también lo sigo utilizando, pero el primer bimestre necesito el campo de la base de datos de bimestre. Entonces me lo traigo. Siempre es bueno copiar, nunca escribir, porque en fórmulas de base de datos verifica contra el campo. Si estamos escribiéndole con un espacio de más, un nombre distinto, por alguna letra, va a salir distinto. Entonces es mejor eh, siempre traernos los campos. Y el primer bimestre es 2018, 1. De una vez hagamos lo mismo para el segundo bimestre. Entonces aquí tenemos segundo bimestre. Lo que cambia es 2018, 2, ¿vale? El monto de apoyo también lo tengo aquí. Y vamos a colocar, en lugar de conteos que son generales, me lo voy a traer, es apoyo primer bimestre y monto primer bimestre. Va a pasar algo similar con este, pero va a ser segundo bimestre y monto segundo bimestre. Ahora, ¿qué tengo que cambiar de fórmula? Aquí lo estoy haciendo totalizado. Lo único que tengo que hacer es agregar al bimestre. Listo. O sea, es la misma fórmula. B de contar el apellido paterno, en donde los criterios sean los nombres y el bimestre. Es 1. Y en dinero, lo jalo. Ahí está. Vean. Entonces, en el primer bimestre recibió 950 pesos. En el segundo bimestre, vamos a revisar. Lo puedo volver a escribir, pero es más fácil reutilizarlo. Ahí está. En el segundo bimestre recibió 1,900 pesos. Ahora lo que voy a hacer es llevármelo a la misma estructura que teníamos aquí, con la que graficamos los totalizados. Me lo voy a llevar igual. Ajá. Pero ahora para la persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para esta persona, los totales es igual a este que hice mi conteo. Para el primer bimestre es este valor. Para el segundo bimestre es este valor. Monto total otorgado es este valor, 2,850. Primer bimestre, 950. Y segundo bimestre, 1,900. ¿Listo? Ahora, de una vez vamos a hacer los gráficos. Vamos a hacer los gráficos respecto al comportamiento de estos, forma individual, ¿no? Entonces vamos a colocar, selecciono estos
Le doy insertar gráfico recomendado, vamos a ocupar el mismo de embudo y le damos a aceptar. Vamos a colocar por acá abajo y este va a ser total de apoyos recibidos. Bueno, le puse realizados. Ahora el texto que vemos que era 14 con un fondo blanco. Y miren, la primera no me lo da, lo selecciono manual y ahí está. Lo estoy colocando otra vez porque si se fijan como que se había perdido el valor. Ahí está. Y vamos a agregar insertar fórmula de gráfico recomendado embudo. A este segundo le vamos a llamar monto total otorgado. Para ellos los valores también los subo a 14. Los pongo, ya vi, los pongo blancos y por alguna razón el primero nunca deja. Ahí está, listo. Para que no se confundan, entonces a este le voy a dar otro color. Vamos a darle un verde. Ya tengo naranja, azul, verde. Y a este le vamos a dar otro color. Terminados los gráficos, ya podemos pasar entonces a realizar el dashboard. Ok, entonces para la construcción del dashboard, en primer lugar voy a bajar esto, o voy a poner aquí al lado. Y vamos a empezar a colocar. Entonces voy a escribir indicadores principales del programa Prospera. Ok. Y aquí indicadores principales de Prospera me lo puedo llevar hasta esta celda. Hasta esta. Me lo voy a llevar de la B a la K. Y voy a combinar, centrar y combinar. Y vamos a darle un borde sólido. Un borde grueso, perdón. Ahora, en esta parte me tendría que traer las gráficas, o sea, todo el relajo que hicimos de fórmulas fue para tener estos valores. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Vamos a colocarlos en esta. Ajá, y en la que llegue más o menos a la mitad. Estamos. Ok. Y vamos a hacerlo. Okay. Estamos buscándole ahí qué es lo mejor. Están muy grandes, ¿no? Ahí está. Más o menos. Aquí ya hay que ser cuidadosos como uno le
le parezca más adecuado porque ya es la versión visible de la persona, el usuario. Y es mantener algún formato que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a usar como un contorno. Ahí está. Ujú. Ok. Entonces tenemos indicadores principales del programa Prospera y nos da el total de apoyos realizados y el monto total otorgado. Voy a copiar esta y ahora a esta segunda sección le voy a llamar detalle de buscador de persona. Y aquí es donde ya necesito estos, que son las personas que selecciona el usuario directamente. Entonces Miriam Cruz Serna ahorita está. Generalmente yo coloco en un formatito distinto, un color distinto, por ejemplo lo que el usuario tiene que mover, ¿vale? Y acá nos tiene que regresar apoyos recibidos, no sería total de apoyos recibidos, y también tendríamos monto total recibido. Podemos combinar esta y esta. Y el monto de apoyos recibidos le vamos a poner igual y sería el último de los últimos valores que sacamos, que sería este, que es un 2. Y el monto total recibido sería igual a este monto que obtuvimos. ¿De acuerdo? Y después vendría una sección de indicadores parciales. Copio estas gráficas, las voy a poner aquí, siguiendo la misma lógica. Vamos a poner un poquito, vamos a tratar de que lleguen a la misma ubicación, de la forma más simétrica posible. También me gustaría juntarlo. Y ya está, porque dice que estos dos se dividen a 1 y 1, estos 2800 se dividen en estos dos elementos. Y de aquí a acá sería la otra sección. ¿De acuerdo? Ya finalmente vamos a hacer estas celdas que sean una especie de borde, de margen. Y terminamos. ¿De acuerdo? Ahí sí está entonces el dashboard. Nos vamos a en vista. Le voy a quitar la cuadrícula. Okay, podríamos quitar también incluso los encabezados o dejarlos. Y si le damos doble clic acá, también se oculta estos menos. Ahí está. Entonces vamos a revisar. Miriam Cruz Serna. Si yo cambio Aarón Cana Pichardo, ¿ya vieron? Ya te da la información. Entonces ya está funcionando y este sería entonces nuestro reporte de dashboard. Reafirmar que no es la única vía para llegar a esto, tampoco quiero decir que sea la mejor opción, simplemente son ejercicios para empezar a utilizar y practicar aquellos elementos que a veces no estamos tan familiarizados,
Aquí vimos cómo importar bases de datos que no son comunes, entonces son separados por un parámetro que no es el punto coma o coma común. Creamos a partir de dos datasets una base de datos unificada, estructurada, y posteriormente hicimos sus análisis y tratamientos mediante fórmulas de bases de datos de Excel. También aplicamos listas dependientes y los estructuramos y presentamos a través de gráficos. Entonces espero que les haya gustado. Son formas de practicar. Si les gustó, dejen comentarios, un like, suscríbanse y seguimos practicando. Esfuércense y que les guste los ejercicios. Seguimos en contacto. Hasta luego.